Bueno, estamos aquí en una entrevista para La Voz Obrera, el semanario radial de la agenda de la clase trabajadora. Tenemos de invitado a Hernán Escandizo, compañero, periodista, historiador, investigador y demás oficios que personalmente lo llevan a ir incursionando en varios temas muy interesantes, con grandes aportes a los que son algunos baches de la historia que quedan, y que está bueno que se vayan llenando. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, che, gracias por estar. Bueno, la idea es presentar, extendernos sobre lo que es el número 2 de la serie La Organización Obrera Anarquista durante la construcción del Alto Valle, que es 1921. Pero hay que comentar que esto es parte de una serie de escritos. El primero es Las huelgas en los canales 1917-1920. Primero me gusta mucho esta cuestión de... primero quiero que nos comentes cuál es la idea y después esto del título, La construcción del Alto Valle, es como una cuestión bastante espacial y territorial, muy interesante. Sí, a ver, hace ya un tiempo largo, en el 99, 2000, empezamos con un compañero, con Jorge Echenique, un compañero de La Pampa, el autor de Pampa Libre, que bueno, él falleció hace unos años. Empezamos a trabajar sobre el anarquismo en el Alto Valle. Es una investigación que se fue haciendo con tiempo, en principio viviendo en Buenos Aires, ahora viviendo en Neuquén, con algunas posibilidades de viajar a Viedma. Y bueno, y era un trabajo que se venía haciendo muy lentamente, muy a pulmón. El año pasado, en contexto de pandemia, la idea fue, bueno, utilizar el tiempo en la reconfiguración del tiempo, de los horarios, poder dedicarle tiempo a una investigación que hacía años que estaba en marcha, pero que no se podía compartir, que no se podía poner a circular. Y bueno, y pensar más que en un libro extenso, pensar en una serie de artículos más o menos largos que puedan circular como forma de cuadernillo, un poco también recuperando la tradición de los opúsculos, y de los fanzines, de los opúsculos, pensando más en la tradición anarquista de principio del siglo XX, y esta cuestión más casera, más de los fanzines, más de toda la movida de los 80, 90 y bueno, que sigue actualmente. Así que ahí la idea fue empezar a darle forma a estos pequeños trabajos. La idea de trabajar en la construcción, hablar del movimiento anarquista en la construcción del Alto Valle, tiene que ver con también poner en tensión una idea que hay presente acá en el norte de la Patagonia, como que bueno, fueron las familias pioneras, muchas veces familias que son apellidos identificados con las actuales burguesías locales, y el Alto Valle como un espacio dado. Sin embargo, el Alto Valle, primero hubo una ocupación militar, un sometimiento a los pueblos originarios de la región, y después de esa ocupación militar hubo todo un proceso de transformación del territorio para incorporarlo al sistema de producción capitalista. Y bueno, eso demandó la afluencia de cientos, miles de trabajadores, trabajadoras, que fueron los que construyeron esto, que construyeron los canales, que pusieron nivelaron las tierras, que pusieron a producir esta tierra. Entonces me parecía interesante ya desde el principio del nombre de la serie poner de manifiesto eso, que el Alto Valle no es un espacio dado, es un espacio que fue construido. Y bueno, y quienes construyen las cosas, las construyen las obreras y los obreros. Y bueno, de ahí la idea de esta serie, ¿no? Se entiende. Che, hablemos un poco de cómo lo estás divulgando y después volvemos al contenido.
Vemos que hay una página de internet, terrapalabra.wordpress.com. Ahí no solamente van a encontrar esta serie que comenzó en noviembre del año pasado, sino que también hay otros artículos, organizaciones de obreros rusos, esta huelga de los canales, las mujeres también en el Alto Valle. Hay bastante contenido y hay también colaboradores, ¿no? Colaboradores. Sí. La idea es, bueno, a ver, estaba esta cuestión de poner en términos individuales, de ir abriendo un espacio, pero siempre con la idea de que este espacio se transforme en un espacio colectivo, de recuperar la memoria libertaria de estos territorios, de luchas libertarias, en principio las luchas anarquistas de las diferentes corrientes del anarquismo, de las diferentes organizaciones, pero también otras luchas que quizás están por fuera de lo que es el movimiento anarquista, pero que también me parece que es interesante recuperar en la historia obrera de estos territorios. En principio, bueno, es eso, es la circulación en la página, en Facebook también, pero también, bueno, aprovechar, ir acercando estos materiales a radios de la zona para que vaya circulando. La idea es que rescatar la memoria de lucha de estos territorios. Es una memoria que particularmente aquí en la zona es bastante desconocida, los antecedentes de lucha. En general hay poco sobre la historia obrera en la región, se conoce quizás más desde la época de las huelgas del Chocón en adelante. Hay algunos estudios previos, muchos de esos estudios tienen por ahí un carácter más académico, que está bien, pero bueno, la idea acá es un poco recuperar la memoria en función de recuperar las luchas, de recuperar formas de organización, de recuperar horizontes. Y bueno, por eso también la idea es ir trabajando en formatos que sean sencillos, ¿no? Que en otro momento era el papel, en este momento es digital, pero que vayan circulando. Y también, bueno, además de estos cuadernillos, hay una serie de notas más cortas que van recuperando diferentes hitos, algunas luchas puntuales, incluso luchas que lo que decía antes, que trascienden al anarquismo, como las primeras que se plantearon a fines del siglo XIX en el norte neuquino por parte de los trabajadores en los lavaderos de oro, que fueron luchas muy elementales, quizás que no trascendieron mucho, no hay mucha información, solo algunos datos sueltos, pero bueno, ir rescatando esas memorias y también ir rescatando compañeros y compañeras que no se los conoce, como Mauricio Pérez, que era compañero tipógrafo de Fisque Menuco, de General Roca, que muy importante en lo que es la organización de la Fora en el Valle, que bueno, en los 30 fue detenido, fue encarcelado en Ushuaia. Compañeros, memorias o trayectorias como de compañeros Esteban Hernando u otros compañeros que quizás son desconocidos incluso al interior del movimiento anarquista, y son personas que uno las ve que en toda la región, y acá cuando hablo de la región hablo de un corredor que iba desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el Alto Valle, un corredor que estaba determinado por el ferrocarril, hoy es el ferrocarril Roca, en ese momento era el ferrocarril del sur, y en esta cuestión de la inestabilidad laboral de los compañeros que iban de un lado a otro, cambiando de localidad, cambiando de labores. Hay compañeros que vamos viendo que en algún momento estaban organizando un sindicato de peones de cuadrilla, después estaban trabajando con los hacheros o trabajadores de las salinas en Anzoátegui y en La Pampa,
y aparecían en el Alto Valle también promoviendo la organización de los jornaleros rurales en Allen. Entonces también me parece importante destacar la memoria de estos compañeros. Entonces un poco la idea de la página es esto, es rescatar los procesos colectivos, obviamente, pero también rescatar las personas figuras que son emblemáticas para pensar el movimiento en la región. Y en esto hay tanto compañeros como compañeras, tantos venidos de otros lugares, de otros continentes, como compañeros que tienen raíces por la pertenencia a los pueblos originarios. Un poco es ir recuperando esas memorias. El desafío, que es un desafío que como contaba, empieza de a poco, de forma individual. Ahora hay un grupo de compañeras que son las que también estuvieron haciendo todo el trabajo de rescatar la memoria de las mujeres anarquistas. Ahora también estamos trabajando en armar unos podcasts en este contexto de los 100 años de lo que fue esta avanzada represiva contra el forismo en Allen. La idea es ir construyendo una herramienta colectiva que nos ayude a retomar el pasado, siempre proyectando hacia el futuro, ¿no? Sí. Hay que un poco tener una imagen, un poco ir mapeándolo mentalmente también. Estás hablando de una región de la Norpatagonia que viene a incluir un poco lo que es el sur de Buenos Aires, que fue lo más desarrollado hasta un momento, y luego se va avanzando junto con el tren y junto con una estrategia, como comentás vos, en este caso la fora del Quinto Congreso, de ir organizando esa nueva región. Pero estás entonces permanentemente trabajando con localidades del Alto Valle, pero también extendiéndote hacia los lazos que tienen con el norte de Río Negro, más para el lado del Atlántico, San Antonio Oeste, Carmen de Patagones. Está bueno esa extensión geográfica. Comentame un poco entonces, pero hay que entender que había una intención, esto que vos decías, de empezar a poner las tierras de la Norpatagonia a tono con el desarrollo de la producción. Entonces hay que armar canales y hay que traer gente. Comentame un poco eso. Y se dan también luchas. Sí, una vez que se incorpora militarmente la Patagonia al Estado argentino, se inicia todo un proceso de transformación. Primero lo que se incorpora es el ferrocarril para cortar distancias, ¿no? De un viaje en carretas desde la confluencia del río Neuquén y Limay, que duraba 40 días hacia Buenos Aires. Esas distancias después se acortan con el tren, que era una jornada o poco más de una jornada de viaje. Entonces esta intención del capital a través de desarrollos tecnológicos acortar las distancias. Entonces primero es la llegada del ferrocarril a la región. Ahí ya en lo que es el tendido de ferrocarril, si bien no encontramos antecedentes de organización, sí antecedentes de huelgas que por ahí tenían carácter nacional y tenían repercusión en el Alto Valle, y van a ser como de alguna manera los primeros cimientos o antecedentes también de luchas obreras en la región. Y bueno, a partir de 1910 lo que se planifica es la construcción de lo que se conoce hoy como dique Ballester. En ese momento era el dique Neuquén o dique contra Almirante Cordero. Esto es en Barda del Medio, en Río Negro. Y bueno, del lado de Neuquén sería la zona de Centenario, más o menos. Y ahí ese embalse del río, esa canalización, con dos objetivos, que era regular las crecidas, porque ya había habido antecedentes de crecidas que se habían llevado puesto las poblaciones, las incipientes poblaciones, y también
los incipientes avances productivos y sobre todo el agua, porque bueno, si no hay agua no hay posibilidad de producción. Y bueno, para eso, como decía, van llegando contingentes de obreros de diferentes lugares del planeta. Uno por los apellidos va viendo diferentes orígenes, italianos, españoles, sirio-libaneses. Después vamos a encontrar una cantidad también de obreros que estaban llegando desde Chile, mucha gente que venía de San Juan y de Mendoza por toda la experiencia en obras hídricas. Entonces, toda esa población se va concentrando en el Alto Valle, ya y en este trabajo de reconstrucción un poco así. Hay que tener en cuenta que la información va surgiendo a partir de una revisión minuciosa, sobre todo bueno, de la colección de la protesta, pero también de otras fuentes que van apareciendo, fuentes policiales, documentos gubernamentales, pero sobre todo la protesta. Y bueno, y uno ya a partir de 1914 va encontrando que trabajadores que estaban acá en el valle denunciaban las condiciones de explotación a las que estaban expuestos y la imposibilidad o el clima persecutorio que imposibilitaba con las fuerzas que se contaban en ese momento de poder organizarse y plantear los reclamos colectivamente. Vamos viendo cómo de a poco, y esto como una referencia, ¿no? En la protesta va apareciendo compañeros que van aportando dinero para el sostenimiento de la prensa anarquista desde localidades del valle. Esto lo vamos viendo a partir de 1914 en adelante, 1916, y ya en 1917 se da una primera huelga de la que se sabe que se plantearon mejoras en condiciones de trabajo y mejoras salariales. No hay detalles porque los pocos datos que aparecen son en partes policiales de la policía del territorio de Neuquén. Y ya a partir de entonces, en la protesta muy a las perdidas, empieza a aparecer que bueno, el vínculo de los compañeros con las organizaciones de Bahía Blanca. No se puede pensar el desarrollo del quintismo en la Patagonia Norte sin lo que fueron las organizaciones de Bahía Blanca, más que de Buenos Aires capital. Eso es fundamental. Por eso también hay un vínculo que tiene que ver con todo el corredor que había desde Bahía Blanca hacia el valle, que lo determinaba el ferrocarril. Ahí vamos a ver que se van desarrollando las organizaciones de la FORA del Quinto Congreso, mientras que quizás en el litoral atlántico, donde tenían más fuerza los portuarios, los de la FOM, las sociedades de oficios varios que van apareciendo van a tener más vínculo con la FORA del Noveno Congreso, ¿no? Pero bueno, volviendo a eso, a partir de estos datos se va viendo que bueno, el interés de los compañeros, ya esa primera huelga de fines del 17 es la primera manifestación de un intento después de organización de Sociedad de Oficios Varios contra Almirante Cordero, que no llega a organizarse porque en el medio hay otra huelga grande en el 18 donde son reprimidos muy fuerte. Es interesante ver que quien de alguna manera entabla, entre comillas, la negociación con los obreros como representante de la empresa de canalización en mayo del 18, en mayo del 19, es decir, un año después, va a estar entre los fundadores de la Liga Patriótica en el Alto Valle de Río Negro, fundador de la Liga Patriótica en General Roca. Entonces ahí vamos viendo cómo se van aclarando los intereses de cada sector, y por un lado, bueno, cómo se va dando la organización obrera en ese momento en que la FORA estaba empezando a desarrollarse acá en el Valle. También el socialismo se empezaba a organizar tanto en Río Negro, en General Roca, como en Neuquén. En Neuquén hay una experiencia poco estudiada, porque tampoco hay demasiada documentación de una confluencia de trabajadores anarquistas y socialistas en lo que fue un centro obrero que duró muy poco como centro obrero, después se transformó en centro socialista. Esto es
1918, 1919. En todo el valle había una efervescencia, ¿no? Estaba, por un lado, la fora del Quinto, el Partido Socialista, incluso en Roca hubo una ruptura en el Partido Socialista y hubo una tendencia que se transformó en centro comunista, es decir, ya también las tensiones adentro de las corrientes marxistas también se expresaban acá en el valle. Bueno, y en esa convulsión es que la Fora va teniendo presencia en lo que es en los intentos de organización de los trabajadores de los canales y todo lo que eran los trabajadores que estaban que se dedicaban a limpiar los campos, es decir, a desmontar, a nivelar, y cuando ya se van empezando a dar los procesos productivos, lo que tiene que ver con la cosecha de vides, que era la producción de uva, era muy importante en la zona, la producción de alfalfa, que también ahí se va viendo un hecho interesante, que es quizá ante la imposibilidad de sostener conflictos con firmeza, también había ante confrontaciones con dueños de establecimientos, más que declarar una huelga, era el incendio de las parvas de alfalfa. Eso era algo que hay varios registros en la zona. Conflictos así de trascendencia más allá de lo de la huelga de los canales no se han dado. Por ahí sí se encuentran algunos conflictos puntuales en algunos establecimientos. Después sí se van a ver otras herramientas de lucha, como es el boicot, que se aplicó tanto a comerciantes como también en su momento a dueños de máquinas trilladoras y demás. Pero bueno, esas eran un poco las expresiones que se venían dando en el Valle, con un intento de organización obrera que, en el 17 empieza a verse, después de una serie de represiones. Recién en 1920, a fines de 1920, las organizaciones obreras de la Sociedad de Oficios Varios de la Fora se establecen en el Valle, se establecen en Allen, en Cipolletti y en Roca. Es decir, en un periodo de 6 años en que se empiezan a ver las primeras, se ven las primeras noticias de compañeros que andaban por la zona denunciando las condiciones de trabajo. Después de 6 años de trabajo de hormiga, se puede decir, seguramente con avances y retrocesos, se logra constituir las organizaciones, ¿no? Sí, en ese breve periodo que estás permanentemente cronicando, y seguramente queda mucho por contar, estas organizaciones se ponen bastante rápidamente a la altura de las circunstancias de lo que estaba pasando alrededor del país. Imaginémonos un paisaje que sin esos canales está desierto, es una zona árida. Se empieza a poner en condiciones la tierra a través de la alfalfa, claro, la uva que se fue y ahora volvió. En algunas regiones de Neuquén ya hay un poco de uva, que el país lo reconocerá al Alto Valle por la manzana y la pera, bueno, en estos momentos más por el fracking porque por otra cosa. Pero bueno, esa construcción, y volviendo al concepto de que el territorio fue construido, imagínense grandes zanjones. Primero la construcción de los embalses y de los diques, y después zanjones que recorren toda la geografía del lugar, que es bastante extensa. Se podría decir que de esa construcción va surgiendo también entonces estas organizaciones, más para el lado de Río Negro, como vos decías, en Neuquén fue medio que comenzó pero no terminó de definirse, que vamos a encontrar ahí en este primer número de la serie de la Organización Obrera Anarquista durante la construcción del Alto Valle, ese primera etapa 17-20. Y este año estamos con lo que pasó con los 100 años de el año de la represión, 1921, que vos comenzás un poco en el texto viendo qué pasaba también en el resto de la Argentina, que era muy, muy importante, varios acontecimientos
que tuvieron su desarrollo también en la Nor Patagonia, ¿no es cierto? Sí, sí, entender lo que pasaba en el Alto Valle, bueno, obviamente estaba encadenado con la situación que se daba en todo el país. El 21 es un año donde después de un periodo de avance, desarrollo, de intensificación de las luchas obreras y de la organización obrera, en el 21 es como que la estrategia de los sectores de la clase propietaria, de los sectores más rancios de la oligarquía, sea a través del control de resortes del Estado, sea a través de grupos paraestatales como la Liga Patriótica Argentina, llevan adelante una represión que se extiende en toda la geografía del país. Uno lo encuentra en el norte, en la forestal, en lo que es el Chaco santafesino, lo va a encontrar en Misiones con los mensúes, lo va a encontrar en las represiones que se dan en Entre Ríos en el marco de la celebración del 1 de mayo, lo va a encontrar también, bueno, en Jacinto Arauz, con el asesinato de bolseros, y uno por ahí se empieza a detener en otros lugares de la geografía argentina y también recientemente en Tres Lomas, cerca de Trenquelauquen, también estaba viendo que por esos días también hay asesinatos de obreros, y bueno, lo que más se conoce, lo que más ha trascendido, ¿no? es la represión que se da sobre los trabajadores, los peones rurales de Santa Cruz. Pero bueno, acá en el Valle, también desde principios de la década del año 1921, hay una sistemática prohibición de todos los intentos de reunión de los trabajadores. Las convocatorias a asambleas eran asociadas con convocatorias a conformar soviets para, bueno, obviamente poner en marcha un proceso revolucionario. Esto a partir de lo que va saliendo de los expedientes judiciales, de cómo la policía iba caracterizando la situación, y esto era tanto para las organizaciones que estaban dentro de la fora del Quinto Congreso, como también para la fora del Noveno. Ahí uno lo ve por igual, por lo menos en el territorio de Río Negro, tanto las organizaciones de Allen, de Cipolletti y de Roca tenían prohibida la reunión, como también las organizaciones obreras que había en San Antonio Este, en el puerto de San Antonio Este, que era una zona muy dinámica también del territorio. Y lo que se va dando a lo largo de ese año 1921 son diferentes intentos de los compañeros en el Alto Valle de poder realizar la propaganda, de poder organizarse, porque ya mismo lo planteaban que en el verano del 20 no se habían podido organizar, del verano del 20 al 21 no se habían podido organizar para conseguir otras condiciones en el marco de la cosecha, y hacia fines de 1921 están planteando la organización de cara a la cosecha 1921-1922, y es en ese proceso que ante la prohibición de realizar asambleas, de realizar actos públicos, con la asistencia de compañeros de Bahía Blanca, en este caso de Siberiano Domínguez, que llega a la región, se realizan una serie de giras de propaganda, y en Allen se desafía la prohibición de hacer actos en la plaza pública, y ante el intento de dispersar el acto por parte de la policía, los compañeros y las compañeras enfrentan a la policía poniéndole el pecho, poniendo a los gritos, y también, bueno, armado, apuntando, era fierro contra fierro. Y bueno, en ese escenario así de tensión, la policía repliega, pero a partir de eso, bueno, tanto la policía como los sectores de la Liga Patriótica van a tomarse revancha, y bueno, en noviembre, lo que es a partir de la noche del 27 de noviembre del 21, se dan una sucesión de actos de detenciones de compañeros tanto de Allen como de General Roca. Se cierran todos los locales, los compañeros que intentan abrir los locales
son detenidos, golpeados, echados de la localidad. Se da se ponen en marcha también una serie de estrategias para apoyar a las familias de los compañeros que habían sido detenidos y desde el Alto Valle habían sido trasladados a Viedma, a la cárcel de Viedma. En esa situación uno ve también la trama de la organización que se ha ido construyendo en un espacio totalmente adverso ante una represión que para lo que eran las características de la zona y de la organización obrera fue una represión muy fuerte, que pudo, por suerte no hubo que lamentar víctimas fatales, pero pudo haber derivado en muertes por la tensión y la intensidad en que se manifestaba el conflicto. Y bueno, a pesar de toda esa situación que se fue dando, que como decía, ya venía de arrastre de todo 1921, pero sobre todo con la represión más encarnizada que desde fines de noviembre y se extiende a todo diciembre, y uno lo ve también en enero. Bueno, ya en febrero, marzo, las organizaciones anarquistas, las sociedades de resistencia del Valle vuelven a abrir sus puertas. Uno lee las crónicas del 1 de mayo de ese año con una gran cantidad de trabajadores que se movilizan. El acto central fue en Roca, fue en Pisquemenuco. En ese momento una de las oradoras que vino para la zona fue Juana Rouco, que después ella va a tener un vínculo muy fuerte con las compañeras de acá del Valle, que un grupo muy importante de mujeres de acá del Valle van a estar colaborando en nuestra tribuna. Eso se va viendo bien, se va a ver con claridad. Y como para tener una idea, por ejemplo, cuando en esta actividad, en este acto que en noviembre de 1921 los trabajadores de Allen, sin tener en cuenta la prohibición de realizar el acto en la plaza, llevan adelante montan igual su tribuna. En ese momento en la plaza de Allen se habían concentrado 400 personas. La población de Allen en ese momento era unas 1.200 personas. Está bien que en ese momento, en esa actividad, habían confluido trabajadores que no solo de la localidad, sino que habían llegado también desde Neuquén, desde Cipolletti, desde Roca, pero digo, para tener una referencia, en un pueblo de 1.200 personas, que contando lo que era el casco urbano y toda la parte rural, los establecimientos rurales, que hubiera 400 personas en una plaza. No, esto tampoco quiere decir que esas 400 personas estaban en las filas de la FORA o simpatizaban con el movimiento, pero sí el poder de convocatoria que había en la región. Y lo mismo cuando uno lee las crónicas que se publican en la protesta, con el acto del 1 de mayo del 22 ahí en Pisquemenuco, donde uno va leyendo, las columnas, que las mujeres con las pancartas encabezando la columna, con hombres de a caballo que le iban escoltando, y ahí uno también, sabiendo que había compañeros como Mauricio Pérez, que era de origen mapuche, uno también puede pensar que varios de esos hombres de a caballo podían ser compañeros de pueblos originarios que también estaban militando en las filas de la FORA. Esos son también un poco uno de los desafíos que se abren en estas investigaciones, que tampoco hay muchas fuentes para poder profundizar, pero esta idea que en muchos lugares se tiene como que la organización obrera era una organización que estaba escindida de los pueblos originarios, que eran solo inmigrantes que las conformaban, y uno ve acá cómo también vamos a encontrar, y eso lo encontramos no solamente en el caso del Sindicato de Oficios Varios en Pisquemenuco, sino también en Cipolletti, donde se habla de la confluencia de indios y gringos en las filas de
las sociedades obreras de resistencia. Entonces, bueno, eso también son cuestiones para ir indagando, que bueno, que son preguntas que van quedando, ¿no? Vamos a ver si se puede profundizar para ver las particularidades que tuvo el movimiento obrero acá en la zona, las organizaciones también, en un territorio donde hacía 30, 40 años había ocurrido la ocupación militar, donde la masacre de familias, de pueblos originarios, todavía estaba muy fresca. Muchas de esos descendientes, de esas personas masacradas, sobrevivientes, después van a estar formando parte de las organizaciones obreras que existieron en el Valle durante toda la década del 20, que en los primeros años, se puede decir que hasta 1924 tuvieron un desarrollo muy intenso, una actividad muy intensa. A partir de 1924, 1925, ya lo que es la actividad va a ir mermando, incluso los sindicatos, tanto las FES de oficios varios de Cipolletti, va a cerrar sus puertas en 1923, la de Allen en 1924, después de una ofensiva represiva muy fuerte, porque compañeros que estaban al frente de de ese sindicato, que eran un poco los dinamizadores, fueron detenidos en el marco de una serie de delitos contra la propiedad que llevaron adelante, y a partir de eso se desencadenó una represión sobre el movimiento, y después, también lo que fue la fractura muy fuerte entre las fuerzas, entre las corrientes antorchistas y protestistas, o toda esa situación, esa confrontación interna en el movimiento anarquista que se da a partir de 1924, a un movimiento que ya venía de alguna manera en repliegue por diferentes cuestiones, tanto por la cuestión represiva como también porque las obras de canalización del Valle se habían suspendido, entonces también había una menor cantidad de trabajadores en la zona, y también por otros cambios que se venían dando a nivel de la sociedad, pero en un proceso de debilitamiento de las filas de la FORA, los enfrentamientos en el marco de protestistas y antorchistas fue muy, muy fuerte, produjo una sangría, un debilitamiento de las organizaciones muy grande, y después, el antorchismo hacia el año 26, 27 ya deja de tener una presencia, por lo menos que se pueda documentar, que se pueda rastrear. La FORA va a continuar con la Sociedad de Oficios Varios de General Roca hasta la década del 30, costándole mucho sostener sus actividades. Uno eso lo va viendo a partir de lo que se da en las páginas se va reflejando en las páginas de la protesta. Después, en la década del 30, después del golpe de Uriburu, en febrero del 31, hay una represión muy, muy fuerte a la militancia anarquista en Alto Valle. En todas las localidades del Valle van a ser detenidos una cantidad de compañeros. Eran alrededor de una veintena de compañeros en un espacio geográfico donde la presencia anarquista estaba muy mermada. Pensar en esa cantidad de compañeros habla de un impacto muy, muy fuerte de la represión. Algunos no van a volver al Valle, otros sí van a sostener. Vamos a encontrar que hasta la década del 30 y 40, incluso hasta mediados de la década del 40, hay intentos de organización y de participación, de intervención en luchas obreras, pero eso será objeto de otros trabajos, ¿no? También, además de la FORA, hay algunos indicios de alguna cierta presencia, o por lo menos de contactos que en la década del 30
la FACA, la Federación Anarcocomunista Argentina, tenía con compañeros de acá de la zona y sobre todo también del Valle Medio, de la zona de Choel. Esos son otras experiencias, otras memorias de lucha para ir recuperando, pero por el momento ahí lo que más se ha podido reconstruir es este proceso que va desde el 17 hasta el 23, con la riqueza que ha tenido, ¿no? Me parece que, si bien por ahí no se puede comparar con el desarrollo que tuvo el movimiento en otras regiones, sí habla de intentos que son importantes a rescatar, sí hablan de otra construcción del espacio, que bueno, esto que más allá de las referencias, de las divisiones políticas, geográficas, el vínculo que tenía con las organizaciones de Bahía Blanca es algo muy fuerte. Incluso, si bien en Neuquén el desarrollo del movimiento anarquista no se logra, sí vamos a encontrar, intentos hubo algunos actos, por lo menos hubo un intento de realizar actos de propaganda, hay alguno documentado en lo que es hoy Neuquén Capital, pero también había interés de llegar a Cenillosa, de llegar a Chayacoy. Uno se pregunta, conociendo lo que son esas localidades actualmente, lo que serían en la década del 20, en los primeros años de la década del 20, y sí, pueblos muy pequeños, pero con seguramente el intento de llegar a trabajadores ferroviarios, el intento de llegar a jornaleros, el intento incluso de llegar a los yacimientos de petróleo, ¿no? En lo que después va a ser las explotaciones de YPF en Plaza Winkle, que tuvieron una organización del espacio muy militarizada, entonces también las posibilidades de realizar propaganda eran muy, muy acotadas por este control militar. Uno va viendo en las crónicas de compañeros, en las descripciones que se hace de Neuquén, del territorio en general, se lo presenta como un territorio cuartelario, una fuerte impronta militar, pero después a través de las crónicas va viendo que más allá de las fronteras de los territorios nacionales había una llegada, una interacción de los trabajadores que quizás trabajaban en Neuquén pero estaban organizados en el Valle. Entonces también entender a esas organizaciones obreras que tenían base en Cipolletti, en Allen y en Roca como espacios de organización y de propaganda que trascendían los límites actuales de esas localidades y tenían vínculo con lo que podía llegar a suceder esto en el sur de La Pampa, en la zona de Las Salinas y Montes de Caldenes del sur de La Pampa, de Anzoátegui, y con lo que estaba pasando en Neuquén. Es un poco, también me interesa plantear eso para que no pensar en que esas organizaciones quedaban circunscritas a un espacio puntual acotado, sino que era una dinámica de toda una región, ¿no? Sí, establecerlo como una región justamente donde se van intercambiando, y vamos saliendo también con toda esta información de la idea de que incluso era un desierto, entre comillas, de organización obrera. No lo era, había mucha lucha. En el texto, van a poder encontrar, quienes nos están escuchando, todo este relato de lo que fue la preparación el verano del 21, ya con todas las condiciones de trabajo que se venía luchando para que vayan cambiando, todas las demandas, todo lo que sucede en los diferentes pueblos, cómo se va coordinando entre Neuquén, Cipolletti, Allen, Pisquemenuco, toda la organización, pero se destaca mucho Allen, también muy fuerte General Roca, y hay documentación de lo que son las arengas que imagino que se pegaban allí por las calles, y también mucho de lo que es la policía misma
la organización, bueno, el personaje del comisario de Allen, que va también relatando y mostrando una posición. Recordemos que 1917, Revolución Rusa y toda una estrategia que también comentábamos a nivel nacional de luchar en contra de lo que puede ser un posible levantamiento popular. Eso, hay también testimonios fotográficos de lo que eran las regiones en ese lugar, los locales, etc. Comentame un poco esa circunstancia. ¿Es Allen por ahí la zona más va pivoteando entre los diferentes lugares? ¿Es bastante protagonista de lo que fue por lo menos 1921? Sí, 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 y uno va viendo eso, el desarrollo que tenía la sociedad obrera de Allen, y después lo va a ver en 1922, 1923, donde en Allen mismo se comienza a funcionar una federación obrera local justamente con el objetivo de coordinar la actividad de las diferentes organizaciones que se iban dando en el lugar. Uno va encontrando también registros de organizaciones que desgraciadamente por lo fragmentada de la información no termina de poder establecer los vínculos, las relaciones, pero bueno, así como estaban las organizaciones, las sociedades de oficios varios, también se va a formar una asociación anarquista Pensamiento Libre, que tenía que ver más con la actividad de propaganda, pero también uno encuentra hacia 1923 una asociación de obreros rusos que quizá estaban más vinculados al trabajo dentro de los ferroviarios. Y ahí hay que destacar que en lo que hoy es General Roca había lo que se llamaba como la colonia rusa, donde hubo una migración, una colectividad ruso era un término que se usaba demasiado amplio, ¿no? Había gente de diferentes nacionalidades, pero se las reconocía como rusos, y diferentes orígenes que se los reconocía como rusos. Y también hay toda una cantidad de organizaciones que falta establecer los vínculos, las dinámicas, pero sí, Allen fue como el pivot, y después de esta situación que se da de desmembrarse lo que es la sociedad obrera de Allen, la Federación Obrera Local, vamos a encontrar que todavía en Roca quedan intentos de organización, más allá de la sociedad de oficios varios, y esto se ve en el intento de organizar se forman sociedades de obreros panaderos, sociedades de obreros ladrilleros, sociedades de obreros albañiles, lo que habla de los intentos ya de organización por sindicato de oficio, que este intento de trascender a los sindicatos de oficios varios, que muestran también algunas fluctuaciones, algunos impulsos que se van dando a la organización, esto ya más en el periodo 1923, 1925, uno va viendo eso. Pero sí, Allen fue como uno de los motores más importantes que tuvo, o por lo menos un núcleo bien activo que tuvo el forismo en el Alto Valle. Sí, hablar de una federación local habla de un gran número de organizaciones, por lo menos dos. Ya los oficios varios, la Fora lo que trata es de organizar por rama igualmente. Los oficios varios por ahí se van haciendo después, cuando ya las ramas no alcanzan al número mínimo, que podría ser 25 integrantes. Tener una federación obrera local ya habla de un avance, como decías vos, de organización que implica ya intervenir. Es el tipo de organización que ya interviene en la vida general del pueblo. Ya empieza a actuar pensando en todos los aspectos de la vida de cada trabajador. Como decíamos, vamos a encontrar
testimonios de conferencias, personas que llegan desde otros lugares. Lo de Juana Rouco Vuela es impresionante, que haya estado por aquellos lugares, es impresionante. Está muy bueno lo que decís de la conexión con los pueblos originarios. Me encantaría saber cómo fue esa situación. Y algo que es interesante en el texto es esta situación donde el poder, la policía, recordemos que son gobiernos puestos a dedo, son territorios nacionales que más o menos por el 50 recién pasan a ser provincias, todos dependían del gobierno nacional. En un momento empiezan en principios del 21 a convocar a los miembros de la comisión administrativa de las sociedades a declarar, y es el capítulo de los inconscientes o algo así, que todos alegan demencia básicamente. Sí, es bien interesante ahí cómo los compañeros, bueno, ante la difusión de una convocatoria, de un llamado a asamblea general que se distribuye en Allen, lo que se plantea, bueno, la policía local abre un sumario por presunta violación de la ley de defensa social, que era, bueno, una ley básicamente que combatía la organización anarquista. Y bueno, y citan a todos los compañeros, van identificando de a poco, porque no les resultaba fácil identificar quiénes eran los integrantes de la comisión administrativa. Y uno, cuando va leyendo ahí el sumario, es bien interesante. Primero, bueno, cómo los compañeros se habían puesto de acuerdo en una estrategia de pasar como gente que no tenía ningún tipo de formación, que estaban ahí medio de casualidad. El más atrevido por ahí planteaba que era como militante del sindicalismo legalista. Pero en esa puesta en escena que hacen los compañeros, también hay una parte que es una declaración de principio que es muy hilando fino, ¿no? Pero bueno, a uno de los compañeros le preguntan si era parte de la comisión directiva, y no puedo imaginar el tono que le habrá respondido, pero le aclara que el sindicato no tenía comisión directiva, sino que había una comisión administrativa. Y en esa sutileza uno se da cuenta que ahí los compañeros no se estaban haciendo, que cuando decían desconocer toda la estrategia de organización, de propagar el anarquismo, de propagar el comunismo anárquico, que se desentendían de todo eso, cuando le hace esa diferenciación de que no tenían comisión directiva sino comisión administrativa, bueno, ahí uno se da cuenta que lo que había habido era toda una puesta en escena, que tanto el comisario como el escribiente, que es interesante porque el que va a ser secretario del comisario ahí, que va a levantar el expediente, el sumario, que califican de inconscientes, como que bueno, que eran gente que la verdad que no, eran gente sin muchas luces, que eran manipulados por otros que llegaban de Buenos Aires o de Bahía Blanca y les metían un par de ideas en la cabeza, y con ese par de ideas salían a dar vueltas por el pueblo, a poner todo patas arriba, pero que era gente peligrosa por lo inconsciente. El mismo policía que en ese momento estaba como ayudante del comisario, después va a ser expulsado de la policía por transformar no hay detalles, pero los datos que hay era alguna cuestión de connivencia, lo habrán agarrado con bueno, algún vínculo de corrupción. Ahí habían, no me acuerdo ahora exactamente
pero decían que había transformado la comisaría de Allen en un antro de perdición, ese mismo tipo que aparecía junto con el comisario. Después va a ser uno de los que va a aparecer como testigo en noviembre del... Este primer sumario es en enero, febrero del 21, y en noviembre del 21, cuando ya lo habían exonerado de la fuerza, el tipo aparece como testigo hablando en contra de los compañeros. Entonces uno también va viendo ahí los personajes turbios que se van confluyendo en todo lo que es la reacción en la Liga Patriótica y todo lo que son los elementos represivos contra el desarrollo del anarquismo en la zona. En el caso de Allen puntualmente quizá cuesta un poco más conseguir los nombres de quienes eran los referentes de la burguesía que estaban llevando adelante, que organizaban la Liga Patriótica, pero bueno, uno en Neuquén, en General Roca, va a encontrar que uno de ellos era Alfredo Viterbo, que había sido intendente de Roca, gobernador también de la provincia, del territorio de Río Negro, un tipo muy vinculado con el aparato del radicalismo, que eran los que fueron organizando junto con otros comerciantes, con dueños de establecimientos, bodegas y demás, son los que van a llevar adelante la reacción ahí, que desde la Liga Patriótica. Es interesante ahí ver cómo aparecen también, abogados, contadores, maestros. Hay una cuestión también de uno encuentra en una serie de maestros que van a estar integrando las directivas en Roca. Después uno los va a encontrar también en Chosmalal, en diferentes lugares de los territorios nacionales, y esta cuestión de que en ese momento también la docencia, ¿no? Que la escuela como espacio de formación, de argentinización, entonces esa confluencia que había entre directivos de escuelas y la Liga Patriótica en los territorios. Esos son los sectores que van a promover, también van a ser los impulsores de toda la reacción contra el movimiento. Y bueno, y uno ahí, volviendo un poco a las estrategias de los compañeros que en ese momento, cómo sortean este intento de criminalización, de aplicación de la ley de defensa social, que finalmente, no hubo detenciones, pudieron sortear esas causas. También habla de tener bien claro el aparato que estaban confrontando, ¿no? No hay ingenuidad. Había gente que tenía un nivel de formación como para sortear también la adversidad. Eso está muy claro. Sí, es lo que diferencia por ahí a la federación, el principio federativo justamente es no tener órganos de relación ejecutivos, sino meramente administrativos. Se ve que lo entendían bien. Un poco para ir cerrando ya, señalar que dentro también de las estrategias está, no podemos hacer asamblea, no podemos hacer reuniones, pero sí algunas conferencias. Entonces, en un momento, ya llegando fin de año, se organizan una serie de conferencias en estos pueblos. Y como vos decías, no hubo quizás que lamentar víctimas como allá en la Patagonia trágica, pero en un momento se balean los locales, hay detenidos que seguramente fueron golpeados y de casualidad no murieron, traslados a cárceles, sufrimiento, hubo todo también una gran persecución, ¿no? Sí, y ahí también es interesante cómo uno va viendo en este contexto de imposibilidad de asamblea, de actividades públicas, cómo se recurre a una estrategia que es la del cuadro filodramático. Sobre la segunda mitad de 1921 se conforma en Roca, auspiciado por Auspicio Varios de Roca, el cuadro filodramático Florial, que va a ser uno de los protagonistas de la serie de conferencias que en noviembre de 1921 se van a dar
en Roca, en Cipolletti y en Allen. Y justamente incluso durante el proceso del despliegue represivo que se estaba dando sobre los locales, en esto en diciembre, de noviembre, diciembre del 21, enero, febrero del 22, el cuadro filodramático Floreal sigue activo y sigue realizando funciones. Entonces, esa posibilidad de construir diferentes herramientas para no perder el vínculo, no perder el contacto, no perder la actividad de propaganda, eso también se pone de manifiesto las diferentes herramientas de organización, de lucha, de propaganda que se ponían en juego, esto en un ámbito muy acotado, con un desarrollo muy acotado, como fue el del movimiento anarquista en la década del 20 en el Alto Valle, pero uno ve cómo se ponen en juego diferentes estrategias para intervenir, más allá de todo el aparato represivo que se despliega. Entonces ese despliegue represivo siempre se encuentran algunas como grietas o por donde ir filtrándose, y eso, bueno, lo vemos ahí en ese momento con el cuadro filodramático Floreal. Y después, y esto salto en el tiempo, pero me parece que también son estrategias interesantes de rescatar, uno lo va viendo en la década del 30, en plena década infame, con todo el aparato represivo y la imposibilidad de tener organizaciones de obreras o revolucionarias que puedan intervenir así en superficie, como por ejemplo en Río Colorado, compañeros de militancia anarquista, bueno, la posibilidad de intervenir en el espacio público es a través de participar de la vida de la biblioteca Sarmiento, una institución que todavía existe en Río Colorado, en la provincia de Río Negro, y es a partir de ahí los compañeros van encontrando como espacios para seguir activos, seguir encontrándose, seguir reuniéndose. Digo, esto que por ahí eran compañeros vinculados a la FACA, que en Río Colorado se incorporan a la biblioteca Sarmiento, y en el caso de compañeros de Villa Regina, van a estar participando en la comisión directiva del club. Ahora no me acuerdo si era Club Atlético Villa Regina, pero también ahí que también ese es un dato para profundizar. He visto algunos documentos, no he tenido oportunidad de poder leer más con detenimiento, pero bueno, en esa comisión directiva del club confluían tanto militantes o simpatizantes de la FACA con simpatizantes del Partido Comunista, y funcionaba como una trinchera en una localidad donde el desarrollo de expresiones nacionalistas y fascistas era muy fuerte. Bueno, el ámbito de resistencia pasaba a ser la comisión directiva de un club de fútbol. Entonces, también quizá numéricamente no tuvieron una contundencia en fuerza. No vamos a encontrar huelgas épicas como en otros lugares del país, o en general diferentes luchas que generalmente se rescatan de la historia del anarquismo, pero vemos que a pesar de lo acotado del desarrollo de la fuerza del movimiento, vemos la creatividad que había en las compañeras y compañeros como para sortear los momentos represivos y mantenerse activos, mantenerse en contacto con organizaciones más o menos formales, pero siempre propiciando la resistencia, ¿no? O la confrontación abierta. Así es, en un territorio usurpado, con genocidio, se iban organizando, resistiendo una muy pesada
carga represiva del Estado argentino en formación y sus autoridades, que basta con observar qué pasó en otros lugares del país para ver cuáles eran las intenciones. Te agradecemos, Hernán. Repetimos, estamos hablando con Hernán Escandizo, presentando el número 2 de la serie La Organización Obrera Anarquista durante la construcción del Alto Valle, que van a poder encontrar en su página terrapalabra.wordpress.com, o en Facebook, creo que es @terrapalabra, y allí van a poder profundizar en este texto, en muchos más. Se han abierto otras líneas por ahí, quizás adelantando posibles escritos que vayan a venir, con mucha información muy interesante. Hay mucho que encontrar, historias encontradas, se llama Terrapalabra, y historias encontradas y muy necesarias para entender la historia de la región argentina, y en este caso de la región de la Nor Patagonia, que un poco estaba oculta para el conocimiento general. Te agradezco, Hernán. Vamos a estar atentos y atentas a lo que siga viniendo. La verdad que es un gran aporte, y muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a vos, Gustavo. Muchas gracias por esta posibilidad de compartir el trabajo. La idea es que este tipo de trabajo sirva para rescatar memorias de lucha, que sirva para organización. Y bueno, eso, agradecer el espacio para poder compartir esto, y también, bueno, abierto a las críticas, a los aportes, a los comentarios de las compañeras y compañeros que accedan a los trabajos, a las producciones de Terrapalabra. Muchísimas gracias. Por ellos, madre, y ellos por